Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nuestro invitado es Franklin Rondón. Es constituyente por el sector trabajadores y al mismo tiempo presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Bienvenido, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. En primer lugar, quisiera consultarle qué piensa sobre las recientes actuaciones de la administración Trump en Estados Unidos con respecto a Venezuela. Ha dicho que va a agotar mecanismos tanto diplomáticos, no descarta a los militares, y lo que me interesa hablar con usted, económicos para, han dicho, restituir la democracia en Venezuela. ¿Cómo afectaría un eventual bloqueo a nuestro país? Bueno, en primer lugar, la posición del presidente Trump y de los Estados Unidos no es nueva. No es la primera vez que los Estados Unidos viene asediando a Venezuela con respecto a lo que es su gobierno y la decisión que ha tomado el pueblo venezolano de darse una democracia soberana, propia de nosotros mismos, y que podamos tener la capacidad además de dirimir las diferencias que podamos tener entre todos los venezolanos y las venezolanas. Siento que los Estados Unidos de Norteamérica hoy por hoy están como más directos, ¿no? Asumen ya el ataque de manera unilateral, directo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Para nosotros eso no nos extraña. Nosotros sabemos el plan en que están ellos, que no es otra cosa, el interés que tienen por los ingentes recursos naturales que tiene nuestra patria, el interés que tienen precisamente de establecer relaciones con un gobierno que le pueda ser supeditado, que le pueda decir sí a todo lo que plantea el imperio norteamericano. Sabemos que el imperio precisamente siempre ha considerado a América Latina como el patio trasero, y hoy por hoy pues ahora el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica amenaza con una incursión militar, es decir, no descarta eso. Frente a esa situación que debemos hacer los venezolanos, más allá de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista ideológico, político, social, de cualquier tipo, tenemos que, el país demanda en este momento una unidad nacional, un acuerdo nacional para rechazar cualquier injerencia, cualquier intervencionismo de cualquier país extranjero. Hoy por hoy nosotros hemos conversado con algunas personas inclusive que son militantes de la oposición, que nos han dicho, mira, nosotros podemos tener profundas diferencias, pero tratarse de invadir a Venezuela o una incursión irresponsable desde el punto de vista militar o un bloqueo económico, financiero, este tipo de situaciones, ahí tenemos nosotros que pensar como patriotas, como venezolanos, y allí donde yo creo que es muy necesario la convocatoria nacional para que más allá de nuestras diferencias entendamos que tenemos que defender nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra institucionalidad como pueblo. Ahora, hablando de su rol como constituyente, ¿qué balance hace sobre lo que ha hecho hasta ahora la Asamblea Nacional Constituyente? Sectores de la oposición y también gremios como Fede Cámaras han criticado el hecho de que se haya dedicado hasta los momentos a actuar en materia política, a producir leyes quizás dedicadas al control político, más no ha atendido la economía. Claro, fíjese que muy poco tiempo que tiene constituida la Asamblea Nacional Constituyente, siento que ha dado respuesta en unos aspectos fundamentales. Por ejemplo, se constituyó la Comisión de la Verdad, que están haciendo un esfuerzo, una cantidad de constituyentes allí, para garantizar lo que es la paz en Venezuela y para establecer además responsabilidades de las personas que son responsables, y valga la expresión, desde el punto de vista del llamamiento que hicieron para la desestabilización y la violencia en Venezuela, que eso no se puede repetir. En segundo lugar está una comisión que es la comisión que tiene que ver con todo el aspecto internacional y que viene haciendo además un trabajo muy interesante con el cambio del nuevo canciller, con la rueda de prensa que acaba de ofrecer el jefe de Estado y con la avanzada o la ofensiva diplomática que está desarrollando Venezuela a nivel internacional. Y hay una comisión que se constituyó también, que es la Comisión Económica. Ahora, la gente está esperando, yo entiendo la preocupación que tiene nuestro pueblo, y tiene razón nuestro pueblo cuando quiere que se tomen medidas urgentes, medidas para combatir la especulación, el acaparamiento, la explotación, el bachaquerismo en Venezuela. Y la comisión que estaba dirigiendo en principio el profesor Aristóbulo Histórico y hoy por hoy tiene otro grupo de constituyentes que la están coordinando. Ayer hubo reunión precisamente en horas de la mañana, hay nueva reunión donde se está haciendo un conjunto de debates para llevar a unas medidas que tienen que tomarse además, licenciada, en tres sentidos, ¿no? Unas medidas en lo inmediato y a largo plazo. El problema de la economía en Venezuela no es un problema coyuntural, es un problema estructural, y tenemos que abordarlo con esa estrategia, de manera que, por supuesto, que van a ser llamados
debatiremos y se van a debatir con los distintos sectores productivos del país y todas las representaciones de las cámaras de comercio. Todos van a ser llamados para construir juntos de una vez por todas. Ojalá tengamos esa capacidad entre todos los venezolanos de encontrarnos para construir políticas y programas y soluciones a los problemas económicos. Y en el caso de nosotros los trabajadores tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad. Yo quiero decirlo aquí ante el país con toda responsabilidad. Es hora que el movimiento sindical, es hora que los trabajadores y las trabajadoras, que las organizaciones populares de la clase trabajadora destaquemos un debate constructivo con los sectores productivos de Venezuela. Es decir, no que haya ese ataque permanente en cuanto a la cuestión con el sector productivo, sino que tengamos la capacidad también de dialogar, de construir programas, alternativas, soluciones. Es momento de sentarnos y el país está esperando, por supuesto, que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente comience a dar respuesta. Y los próximos días va a haber anuncios importantes en esta materia. A eso iba justamente, la masa laboral que puede esperar de la Asamblea Nacional Constituyente que no haya podido hacerse con el marco legal vigente, con la ley del trabajo, con los decretos de estado de excepción y emergencia económica, con la habilitante que ha tenido el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué deben esperar los trabajadores representados por usted y otros constituyentes para su beneficio, tomando en cuenta que para que haya trabajadores tiene que haber también patronos, empresarios? Claro, fíjese, nosotros estamos impulsando ahorita y la próxima semana, el próximo miércoles, hay un evento nacional donde estamos convocando a todos los CPT. Los CPT son los comités productivos de trabajadores. Hemos caracterizado la economía venezolana y el sector productivo por rubro. Entonces ahí tenemos el sector farmacéutico, el sector eléctrico, el sector energético, el sector de alimentos y así de manera que tenemos cerca de 13 rubros en los cuales vamos a discutir y a debatir propuestas para impulsar eso. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos que hacer? En primer lugar, elevar la producción y la productividad, establecer mecanismos que permitan facilitar la obtención de la materia prima. En tercer lugar, hay que establecer una política severa en cuanto a lo que es el establecimiento de los costos y de los precios justos. Hay que establecer una política severa en cuanto a lo que es el seguimiento y penalidad de aquellas personas que están utilizando el bachaquerismo, el acaparamiento, el remarcaje de los productos. Hay que impulsar, por supuesto, además, una gran alianza estratégica con el sector productivo del país, tanto privado como el aparato fundamental, que es el sector público, en aras de establecer unos mecanismos económicos y macroeconómicos que permitan estabilizar de alguna manera los precios en Venezuela y elevar la producción de la productividad. Hay un elemento fundamental, licenciada, que yo quiero hacer referencia a eso, que es el elemento confianza. Si todos apostamos a salir adelante, si todos apostamos a recuperar el país, más allá de la situación de carácter político o electoral que se avecina en Venezuela, yo siento que nosotros tenemos el derecho a ser optimistas y avanzar en paz en Venezuela. En estos 4 meses que quedan del año, ¿usted cree factible que haya otro aumento salarial, tomando en cuenta que, sobre todo los economistas, salen siempre a afirmar que esto genera más inflación? Los economistas y los empresarios generalmente dicen que los aumentos de salario generan inflación, pero resulta y acontece que no es el único elemento que pudiera generar inflación. Fíjese usted que hay lugares o países o hay economías donde no se dan aumento de salario a los trabajadores y la inflación va igualita desatada, de manera que ese no es el elemento fundamental. Y creo que la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente precisamente va a hacer recomendaciones al Ejecutivo Nacional que pudiera estar contextualizado en ese marco, pero en todo caso será una decisión ya del presidente de la República. Nombró el tema de elecciones. Recientemente, 30 de julio, hubo las de los constituyentes y para octubre están pautadas las regionales. ¿Usted afirmaría aquí hoy que los trabajadores venezolanos, sobre todo los del sector público, van a votar sin coacción y no están en riesgo sus puestos de trabajo cuando está cerca un proceso electoral? Yo aseguro hoy aquí en su programa, que además es de una gran sintonía nacional, que si algún gobierno ha garantizado la estabilidad laboral y la inmovilidad laboral en Venezuela, ha sido los gobiernos de la revolución. Nunca había existido en el país tanta estabilidad como la que hay hoy por hoy. Recuerde que ha habido cada año un decreto de inamovilidad laboral y el presidente Maduro acaba de decretar el año pasado un decreto de inamovilidad laboral que tiene vigencia además hasta el año 2018. Y en cuanto a lo que es la participación de los trabajadores de la administración pública, yo quiero decirle aquí con toda la responsabilidad, no como dirigente político, como constituyente, sino como dirigente sindical, que la gente no está obligada a votar. La gente tiene el derecho, la libertad de escoger, y aquellas personas que sean producto de esto, que procesen por favor las denuncias que tienen que hacer, porque son
eso tiene que ser precisamente el juego democrático. Ahora, cuando se hace referencia de funcionarios públicos, que algunos dirigentes políticos han hecho referencia de funcionarios públicos, se están refiriendo a los cargos de alto nivel y de confianza que tienen responsabilidad de conducción de la política administrativa y de la gestión pública, que sobre ese caso sí habría que establecer algún tipo de revisión. Quiero aprovechar también a felicitar la participación y a invitar al pueblo venezolano para que se exprese masiva y democráticamente, que demos una vez más una lección al mundo de la madurez de nuestra democracia, que participemos en la elección de los gobernadores de manera disciplinada, responsable, entusiasta, fraterna, como es la característica del pueblo venezolano. Y por supuesto, felicitar porque hasta hace pocas horas de la madrugada todavía estaban contando votos los trabajadores de Alcasa, donde los sindicatos de la Revolución y la plancha de la Revolución sacó cerca del 90% de los puestos. Un gran esfuerzo que hizo Marcano y todo el equipo que la acompañó allí, de manera que hoy por hoy el movimiento sindical del Estado Bolívar y el movimiento sindical nacional felicitamos realmente esa participación protagónica de la democracia sindical en Venezuela. Antes de despedirlo, cada vez que usted nos visita, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle por la firma de las convenciones colectivas pendientes. ¿Cómo están? Mira, hay una convención que está pendiente, que si quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al ciudadano ministro del Trabajo y por supuesto al presidente del Hipostel, que es una que hemos venido planteando últimamente y que ampara a todos los trabajadores de Hipostel a nivel nacional. No es menos cierto, esa está pendiente por algunos estudios que se están haciendo, pero no es menos cierto que aquí se ha firmado la convención colectiva de nosotros, los trabajadores públicos, por ejemplo, que entró en vigencia a partir de este año, de la convención de los educadores, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la construcción, los trabajadores petroleros. Si en algún momento se han discutido convenciones colectivas es precisamente en estos tiempos, e invito a la gente para que convirtamos la convención colectiva no solamente en un instrumento de recuperación económica o en un instrumento de beneficios, reivindicaciones, sino también en un proceso de liberación y de formación permanente de los trabajadores, que cada día necesitamos prepararnos cada día más, estudiar más, capacitarnos más para garantizar a Venezuela la demanda que está haciendo hoy por hoy en el desarrollo económico que requiere el país. Menos de un minuto para que dirija un mensaje a aquellos trabajadores que tienen su empleo formal, pero también para aquellos que no lo tienen. Para los trabajadores que tienen su empleo formal, cumplir con responsabilidad, con compromiso. Los empleados públicos, los trabajadores de la administración pública, tratar a la gente cuando vaya a las instituciones del Estado con respeto, con cordialidad y con fraternidad. Para aquellas personas que no tienen empleo hoy por hoy, hay que generar algún tipo de, en el caso de la juventud se está generando un número importante de trabajos en cuanto a lo que es la chamba juvenil, y hoy por hoy yo invito a los venezolanos que no tienen empleo a desafiar la capacidad, el talento, la creatividad, porque si tenemos la capacidad de alguna manera de producir, bien sea vendiendo alguna cuestión, acompañando a alguna otra persona que pueda desarrollar cuestiones, inclusive hasta la actividad buhoneril, que no es la economía formal o no forma parte de un empleo formal, debería realizarse en aquellas personas que de alguna manera permiten el sustento de su familia y su hogar, siempre ganándose el dinero y el sustento de la familia de manera honrada y de manera disciplinada y de manera entusiasta, como tiene que ser. Hago un llamado a la paz, al entusiasmo y a la solidaridad entre todos los venezolanos y las venezolanas. Se tomó más del minuto. Muchas gracias por haber venido la mañana de hoy. Muchas gracias. Así despedimos entrevista Venevisión con Franklin Rondón. Él es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente representando al sector trabajadores y al mismo tiempo es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Gracias a ustedes por habernos acompañado también. Quédense allí, al regreso más de la emisión matutina.